¿No tienes ni idea de límites? No te preocupes. Soy ProfectTime y hoy veremos en profundidad y con todo tipo de detalles los límites y todo acerca de ellos, incluidas todas las indeterminaciones, con ejemplos y animaciones gráficas. Así que ponte cómodo y empecemos. Imagina una función f de x dibujada en un plano cartesiano. Supongamos que tomamos un punto A de esta función, junto a otros dos puntos B y C, de manera que B esté a la izquierda de A y C a la derecha de A. También consideremos los valores que la función nos devuelve en estos tres puntos, es decir, f de A, f de B y f de C. Si ahora intentamos acercar B y C al valor de A, nos daremos cuenta de que f de B y f de C se van aproximando cada vez más a f de A. En otras palabras, cuando tomamos un valor x del dominio de la función y lo vamos aproximando a nuestro punto A, la función nos irá devolviendo valores f de x cada vez más cercanos a f de A. Pues bien, el límite de una función es aquel valor k al que se va a acercar la función f de x cuando x, o su variable independiente de turno, se va aproximando a un punto A desde ambos lados, izquierda y derecha. Es decir, el límite es el valor k que obtenemos de acercarnos a un punto A de la función por su derecha e izquierda. Los límites se representan de la siguiente manera, donde lim denota límite, x la variable independiente de la función, a el valor al que x se va acercando. Esta flecha indica que x tiende al punto A, es decir, que se aproxima al valor de A. F de x es la función donde vamos a explorar el límite. Y k es el resultado del límite. Esta ecuación quiere decir que cuando x toma valores cada vez más cercanos a A, la función se aproxima cada vez más a k, tanto por la derecha como por la izquierda. Veamos un ejemplo. Si tenemos el siguiente límite de la función f de x cuando x tiende a 4, observaremos que tanto por la izquierda como por la derecha llegamos a 4,62, que es f de 4. Bueno, a priori todo esto del límite no es gran cosa, ¿no? Por ahora parece que el límite es lo mismo que sustituir en la función y ya está. Pero quiero aclarar que no. De hecho, lo que más os encontraréis va a ser que el resultado del límite no sea igual a f de a. Ya veremos que esto es un requisito para que la función sea continua, pero esto lo dejo para un siguiente vídeo. Mira, consideremos por ejemplo esta otra función. ¿Cuál será el límite de f de x cuando x tiende a 0? Pues ahora estamos en jaque, porque al sustituir en la función obtenemos 1 partido de 0. ¿Y ahora qué hacemos? Como he dicho, estamos en jaque, pero no en jaque mate, puesto que algo entre 0 en límites existe. Y es que realmente no llegamos al 0, sino a un número infinitamente próximo a este, así que no es un 1 entre 0 o algo entre 0, sino algo entre un número muy próximo al 0. En este caso tendremos que estudiar qué sucede cuando nos acercamos a 0 desde la izquierda y desde la derecha. Y aquí es donde entran en juego los conocidos como límites laterales. Estos funcionan igual que los límites normales, pero solo vamos a considerar un lado, el derecho o izquierdo. Para identificarlos, los escribiremos con un superíndice más o menos junto al número que nos acerquemos. Cuando el signo sea más, nos vamos a acercar al número desde la derecha con valores cada vez menores. De la misma forma, cuando el signo sea negativo, nos acercaremos al número desde la izquierda con valores cada vez mayores. Entonces, con respecto a nuestra función 1 partido de x, si vemos cuál es el límite de la función cuando x tiende a 0 por la derecha, observaremos que x se va acercando a 0 con números positivos cada vez más pequeños. A medida que x se aproxima más a 0 desde la derecha, el valor de la función va creciendo sin parar, infinitamente, por lo que tendremos finalmente que el límite lateral derecho será más infinito.
Si ahora estudiamos cuál es el límite de la función cuando x tiende a 0 por la izquierda, observaremos que x se va acercando a 0 con números negativos cada vez mayores. A medida que x se aproxima a 0 desde la izquierda, el valor de la función va decreciendo sin parar. Y por la misma regla de 3 que antes, tendremos finalmente que el límite lateral izquierdo será menos infinito. Sabiendo los dos límites laterales, podemos dar un veredicto final sobre el límite de 1 partido de x cuando x tiende a 0. Y es que un límite existe en un punto cuando se cumple que los límites laterales coinciden en dicho punto. Así pues, el resultado que obtenemos del anterior límite es bastante obvio, y es que no existe el límite en tal punto de la función, ya que los límites laterales son completamente distintos. Entonces, hemos visto que el límite nos indica hacia qué valor tiende la función cuando vamos tomando valores cada vez más próximos a un punto de la función en concreto. También sabemos que nos podemos acercar a este punto tanto por la derecha como por la izquierda, con los denominados límites laterales, que se escriben de la misma forma pero poniendo un superíndice con un signo más o menos que indica si nos acercamos desde la derecha o desde la izquierda a dicho punto de la función. Con esto en la cabeza, pasemos al cálculo de límites. Pues bien, para calcular un límite vamos a sustituir la x o variable independiente por el valor al que tiende la función. El resultado que obtendremos podrá ser un número real, como el 1 o el menos 25/39, un resultado que, sin ser un número real, nos permite saber el valor al que tiende la función en el punto estudiado, como el más infinito o el menos infinito, o lo que se conoce como indeterminación. Profundicemos en todos ellos. Consideremos el anterior límite. Para resolverlo, primero sustituiremos x por el valor al que tiende. Ahora tenemos tres posibles casos. Si obtenemos un número real, el límite es sencillo de calcular, ya que este será igual simplemente al número real obtenido. Por ejemplo, el límite de 3x más 1 cuando x tiende a 2 es 7 y ya está. Pero no todo es tan fácil. Nos podemos encontrar ante una función a trozos, también llamada función por partes. Esta es, por así decirlo, una función de funciones. O en otras palabras, es una función que se define utilizando diferentes expresiones o reglas en distintos intervalos de su dominio. Básicamente un mix de varias funciones en una sola. Por ejemplo, esta función a trozos nos indica que cuando x es menor que menos 2, la expresión para la función f de x va a ser menos 4. Es decir, una recta horizontal en y igual a menos 4. Si x es mayor que menos 2 y menor que 1, la expresión que vamos a usar será x al cubo. Finalmente, cuando x sea mayor que 1, la expresión de la función será 2 por coseno de x. Como veis, la función está definida por varias expresiones en distintos intervalos del dominio. Ahora bien, si cambiamos por ejemplo la amplitud del coseno, podéis observar que en uno de los puntos donde la función cambia de expresión, que se llaman puntos de enlace, ya no coincide, por lo que aquí los límites laterales son distintos y no existiría el límite. Así que ya sabéis, en caso de encontraros con una función a trozos, tras sustituir en la expresión con un igual en el punto de enlace correspondiente y ver que os queda un número real, sospechad e investigad sus límites laterales por si acaso no coinciden, que es posible. Dicho esto, sigamos con los segundos casos. En estos, al sustituir x, vemos que la función se dirige hacia más infinito o menos infinito, que no son números reales, pero sí que nos dan una cierta noción de hacia dónde va la función cuando se acerca a un punto. Tienen sentido dentro de lo que cabe. Mismamente acabamos de ver un ejemplo con la función 1 partido de x, cuando x tiende a 0. El caso es que para este tipo de ejercicios y también para las indeterminaciones, vamos a tener que operar frecuentemente con infinitos. Así que, en contra de vuestra voluntad y la mía, vamos a ver estas operaciones rápidamente. Como sabéis, el concepto de infinito se refiere a algo que no tiene un fin, no tiene límites, nunca mejor dicho.
es un, entre comillas, número que no para de crecer nunca, por así decirlo. Podemos pensar que en la recta real este se ubica al final de sus dos extremos, por lo que tenemos un menos infinito que no para de decrecer y un más infinito que no para de crecer. En la suma y resta, un número que no para de crecer sumado a otro con el mismo comportamiento es más infinito. Un número que no para de decrecer sumado a otro con el mismo comportamiento es menos infinito. Un número real positivo a más un número que no para de decrecer es menos infinito. Pues hemos dicho que no tiene un fin, por lo que no importa que le sumes un número real, que no le afecta en nada. Del mismo modo, un número que no para de crecer menos a es más infinito. Ahora bien, ¿qué pasa cuando sumamos un número que no deja de crecer con otro que no para de decrecer? Pues no es cero. Aquí nos encontramos por primera vez ante lo que llamamos indeterminación, que veremos un poco más adelante porque esta suma no da cero. En el producto, algo por un número que no para de crecer es más infinito o menos infinito, dependiendo de si A es positivo o negativo. Lo mismo pero con distinto signo si en vez de más infinito tenemos menos infinito. Además, el producto entre dos números que no paran de crecer es más infinito. Análogamente, el producto de dos números que no paran de decrecer es también más infinito. Y menos infinito por más infinito es menos infinito. Por último, tenemos que infinito, da igual si es positivo o negativo, por cero, es otro tipo de indeterminación que veremos más adelante. En el cociente tenemos que a entre más o menos infinito es 0. Porque imagínate repartir un caramelo entre todos los niños del mundo. A cada uno le toca prácticamente un trozo atómico de este. Y para eso, mejor quédatelo tú, hazme caso. Infinito entre un número es más o menos infinito, todo dependiendo de si a es positivo o negativo. Lo mismo con su homólogo menos infinito. Así como añadido, 0 entre cualquier número es 0, excepto 0, mientras que un número entre 0 no existe, como habíamos visto al principio. Aunque lo vamos a pensar como más o menos infinito, dependiendo del signo de a, porque si tomamos un valor muy próximo a 0, sucede que nos aproximamos a más o menos infinito. Eso sí, si a es igual a 0, tendremos una indeterminación 0 entre 0. Y de igual manera, si tenemos infinito entre infinito, nos encontramos también ante otra indeterminación. ¿Por qué no? Estos cocientes no son 1. Y en las potencias tenemos que a elevado a más infinito es más infinito y a elevado a menos infinito es 0 cuando a es mayor que 1. Pensad que el segundo caso es así porque algo elevado a un número negativo es lo mismo que 1 partido de ese número. Y como acabamos de ver, a elevado a más infinito es más infinito. Con lo cual tendremos 1 partido de infinito, que ya hemos visto que es 0. En cambio, cuando a es mayor que 0 y menor que 1, tenemos que a elevado a más infinito es 0, porque piensa, por ejemplo, en un medio, que es 0,5. Si multiplicamos la mitad infinitas veces, la mitad por la mitad por la mitad por la mitad, podríamos decir que al final llegamos a 0 o un número muy 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 próximo, porque todo el rato estamos viendo la mitad de la mitad de la mitad de la mitad. En este mismo caso, cuando a está elevado a menos infinito, será ahora más o menos infinito, porque como acabamos de ver, tendremos 1 entre a elevado a infinito, y este hemos dicho justo ahora que va a tender a 0, con lo cual nos quedaremos con un número entre 0 que es más o menos infinito. Además, más infinito elevado a más infinito es más infinito, e infinito elevado a menos infinito es 0 por el mismo razonamiento que antes. Aquí nos encontramos con 3 indeterminaciones más que completarán las 7 que son: infinito elevado a 0, 0 elevado a 0 y 1 elevado a infinito. Es de recalcar que 0 elevado a infinito no es una indeterminación, aunque lo parezca, pero esto os lo enseñaré más adelante. Y por si os preguntáis qué pasa cuando a es menor que 0, pues aquí tenemos un problema, porque infinito no es ni par ni impar, entonces no podemos saber si sería más infinito o menos infinito. Os dejo una tabla que resume todas estas operaciones. Esta la podéis descargar en 4K en mi comunidad de Facebook. Bien,
Una vez hemos visto las operaciones con infinitos, ya podemos resolver todos los límites del segundo caso, como el 1 partido de x que habíamos visto anteriormente. Veamos algún ejemplo más. Para calcular el límite, sustituiremos x por 0. Nos pasa como antes, algo entre 0 no existe, por lo que vamos a investigar un poco sus límites laterales. Al acercarnos por la izquierda veremos que la función crece y crece sin límites, nunca mejor dicho. Por ello, el límite lateral izquierdo será más infinito. Ahora, al acercarnos por la derecha, veremos que el comportamiento es el mismo. La función no para de crecer a medida que nos aproximamos a 0 por la derecha. Por ello, el límite lateral derecho es también más infinito. Y en este caso, los límites laterales coinciden. Sin embargo, estos no son finitos, son infinitos, y por ello el límite no va a existir como tal en el sentido finito, aunque podemos decir que va a más infinito. Para calcular el siguiente, sustituiremos x por menos infinito, y obtendremos 1 entre infinito, que como hemos visto ya, es 0. Por lo que la función e elevado a x se aproxima a 0 a medida que vamos yendo hacia números cada vez más negativos. Si tomamos este mismo límite, pero hacia el más infinito, ahora obtendremos e elevado a más infinito, que es más infinito. Por lo que la función exponencial crecerá sin límites a medida que le demos números mayores. Para este otro límite y en general todos aquellos que tengan un número negativo como el menos infinito, podéis utilizar un truco por si os lían bastante todos los signos menos que puede involucrar el límite. Este consiste en cambiar el signo, en este caso del menos infinito por más infinito, y multiplicar todas las x por menos 1. Y de este modo el límite sería equivalente al límite de e elevado a x cuando x tiende a más infinito, que ya hemos resuelto anteriormente, es más infinito. Y por último, para calcular este límite empezamos, como siempre, sustituyendo x por 0. Problema: el logaritmo neperiano de 0 no existe, porque eleva tú el número e a algo para que te dé 0. Spoiler, no puedes. Tendremos pues que estudiar los límites laterales. Por la izquierda encontramos que es imposible acercarnos, puesto que también es imposible que elevando e a un número te quede un número negativo. Pruébalo. Por lo menos nos queda el límite por la derecha. Este podemos abordarlo de diferentes maneras. Podemos ir poniendo en la calculadora números positivos cada vez más próximos a 0 y ver cuál es el comportamiento de la función cuando nos aproximamos a 0 por la derecha. Con un par de sustituciones nos damos cuenta de que el logaritmo neperiano de x decrece sin límites a medida que nos acercamos a 0 por la derecha. También de la definición del logaritmo neperiano sabemos que se debe cumplir que 0 por la derecha será igual a e elevado al resultado del límite. Y como ya hemos visto que la exponencial solo se acerca a 0 desde números positivos cuando este tiende a menos infinito, este será el resultado del límite. Y ahora, bienvenidos a la... Hasta aquí la primera parte de esta guía definitiva de límites. Tienes aquí la segunda parte. Te espero allí. Muchas gracias por ver, espero que te haya servido. Hasta luego.